Buenas tardes, estamos en el espacio Diseñando tu Interior. Hoy tenemos un tema muy profundo, que es una mirada a la inclusión de las personas con discapacidad. Nos acompaña Elimar Fumero. Quizás empezamos un poquito más temprano porque, bueno, ella no es argentina, vive en Perú, entonces tuvimos que acomodar un poquito los horarios, pero así todo tuvo la gentileza de estar con nosotros. Es licenciada en Educación Especial, especialista en inclusión educativa y coach PNL también. Así que me queda agradecerte por acompañarnos, por brindar tu espacio, tu momento a este espacio y bueno, te dejamos que nos cuentes un poquito qué herramientas utilizás para esto o qué herramientas podemos tomar, ¿no? En este tema tan importante. Muy bien, Silvia. Bueno, además agradecida por la invitación. Ya segunda oportunidad que tenemos de conversar, esta vez sobre un tema, como tú lo has dicho, muy profundo, más que profundo, yo diría complejo, ¿no? Tiene muchos elementos y sobre todo, a pesar de que hemos avanzado mucho en inclusión, todavía nos falta como sociedad, sobre todo acá en Latinoamérica. Acá entre nosotros, los que estamos participando, tenemos Argentina, tenemos Venezuela, tenemos Perú. Por allí ya tenemos una visión cada uno de su experiencia en esta área. Primero, antes de entrar en terminología, que también es importante aclarar, Silvia, me parece bien importante hacer esta observación, que siempre se los hago a los papás, cuando doy alguna charla sobre discapacidad. Nadie está exento de tener una discapacidad. Ninguno de nosotros está exento de tener una discapacidad, porque a veces pensamos que es un tema ajeno. O sea, digo, yo no tengo discapacidad, pues a mí qué me importa ese tema. Los que tienen ese problema que escuchen. Ninguno de nosotros está exento, Dios nos guarde, ¿verdad? De tener un accidente de tránsito, de sufrir una enfermedad que nos incapacite. Entonces, es un tema que a todos nos atañe y a todos nos tiene que no solo preocupar, sino ocuparnos. Dicho esto, me parece también bien importante siempre aclarar los términos, las palabras, la definición de discapacidad. Muchas veces seguimos con terminologías antiguas y decimos, es un minusválido, por ejemplo. Una palabra que ya no debemos utilizar. Incluso la palabra discapacitado ya no se utiliza, porque ante todo, como bien lo decíamos en el título, ¿verdad? Estamos hablando de personas que pueden tener una discapacidad o que tienen una discapacidad. Entonces, eso es lo primero. Todavía en medios de comunicación, yo lo he escuchado en radio, periodistas, profesionales de la comunicación que te dicen personas, o te dicen simplemente, es una persona discapacitada, con una discapacidad. Eso es importantísimo aclararlo, porque eso parece mentira, son palabritas, dirás, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que ante todo tú eres una persona. Tú eres una persona y eso te da a ti los mismos derechos y los mismos deberes que cualquier otra. ¿Okay? Por supuesto, sí. Eso es básico. Eso es básico. Cualquiera de nosotros puede tenerla y eso también es básico porque eso nos sensibiliza. Incluso, ya vamos a hablar más adelante de los tipos de discapacidad. Quizás algunos de nosotros temporalmente, por momentos, hemos tenido una discapacidad. Yo, por ejemplo, hace un año, menos de un año, estuve en una condición de salud bien fuerte, eh, y yo estuve como 15 días en silla de ruedas. Claro. Fue temporal, pero fue una discapacidad. Entonces, eso es, digamos, crucial, ¿no? Y te traía, Silvia, a propósito de la definición, ¿cómo define la Organización Mundial de la Salud la discapacidad?
eso me Porque interesa mucho, eso me interesa porque, bueno, muchas veces confundimos, ¿no? El término como vos decís, sí, así es. Y la definición de la Organización Mundial de la Salud, la voy a leer, la voy a citar sí, textualmente y luego la vamos a ir desarmando, como vamos a irla desglosando, ¿no? pues Nos dice que la perfecto, discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del entorno donde vive. Entonces, bien, vamos por partes. Esas características de esa persona no tienen en sí una condición que implique un problema. El problema sucede cuando esas características y mi entorno, mi ambiente, no me brindan a mí las posibilidades de yo desarrollarme. Entonces, cuando hay una discrepancia o hay caminos distintos entre mi condición de vida y mi ambiente, allí es donde sucede la discapacidad. ¿Ves? ¿Podríamos o podrías mencionarnos algún ejemplo como para que a lo mejor el que no logró captar bien este concepto lo entienda? Ejemplo, Sí, vamos a poner un ejemplo muy común, más conocido por casi todos. Si yo tengo una discapacidad físico-motora, ya vamos a hablar de ujú, los tipos de discapacidad, y me hace a mí, me pide a mí la necesidad de movilizarme en una silla de ruedas. Yo no tendría problemas en movilizarme en una silla de ruedas si yo tengo rampas de acceso, claro, ascensores, ¿ya? Un ambiente que me hace a mí simplemente ir a mi trabajo, estudiar, salir de compras y hacer una vida como cualquiera que no tiene una discapacidad. ¿Ves? claro, Entonces, hasta allí no habría una discapacidad que limite a la persona, porque mi acceso, mi medio ambiente, me permite a mí gozar de todos los derechos y los deberes como cualquier otra persona. claro. Entonces, para la Organización Mundial de la Salud, cuando el ambiente no está en sintonía con lo que necesita la persona, cuando se da la discapacidad. Y Bien, es allí creo donde nos que falta mucho. sí, sí, es cierto. Y bueno, creo que ahora sí, para a lo mejor el que no está en el tema o no pudo entenderlo, sí quedó muy claro. Sí, Claro. Y eso es, vamos a decir, la puntita del iceberg. claro, ¿Okay? Hay muchos tipos de discapacidad. Quizás la discapacidad que es más visible es esa física motora, que como tú bien lo tienes en tu fondo, la tenemos en el centro como un símbolo, y de hecho es el símbolo, digamos, universal de la discapacidad. Cuando tú vas a estacionar tu auto, cuando tú vas a un lugar donde te dicen, te ponen ese símbolo, en los baños públicos, tú ves ese, ¿no? Esa es claro. la discapacidad más evidente para quienes quizás no están involucrados directamente con este mundo, ¿no? Entonces, pero tenemos también la discapacidad sensorial. Tú la reflejas allí, por ejemplo, cuando tenemos la audición. Claro, Sensorial implica audición, implica visión, ¿ya? E incluso la combinación de estas dos, que es lo que se conoce como sordoceguera. O sea, hay claro, dos discapacidades. También hay personas que pueden tener diferentes tipos de discapacidad en una sola persona. Puedes tener como la sordoceguera o puedes tener una condición física y a la vez una condición intelectual. Ese es el otro tipo de discapacidad. Discapacidad intelectual cuando hablamos, por ejemplo, del retraso mental, cuando hablamos de condiciones como el síndrome de Down, cuando hablamos de condiciones como la parálisis cerebral, que implica en algunas ocasiones solo físico-motora y en otras ocasiones combinación entre lo que es tu discapacidad motora y muchos de las personas que tienen parálisis cerebral tienen también discapacidad intelectual.
¿ya? En menor o menor grado, puede ser algo leve como puede ser algo más severo, ¿no? La discapacidad psíquica, muy olvidada y muy ignorada, ¿no? Y Es estamos cierto, hablando ya de las enfermedades mentales, cuando estamos hablando de, pues esta directamente no es mi experiencia en la parte de enfermedad mental, porque ya pues es el área ya no de educación especial, sino ya psicológica, psiquiátrica, pero hay una condición de discapacidad allí también. Incluso dentro de esta discapacidad psíquica incluyen lo que es el TEA, que traduciendo es el trastorno del espectro autista, claro. hoy en día, mejor conocido por las personas simplemente como autismo, ¿no? También entra allí. Entonces, es muy amplia la discapacidad, es muy amplia. Incluso voy a aprovechar tu lámina para hablar de algunas condiciones de discapacidad Sí, que no están aquí, digamos, a nivel técnico, pero que sí nos generan una discapacidad, por ejemplo, como es el caso de la obesidad mórbida. exactamente. ¿Cuánta gente hoy está teniendo ese problema? Y así como lo mencionaste antes, que se ha descuidado la parte psicológica, también la parte de obesidad. Es muy difícil este, la atención en los casos psicológicos y en los casos de obesidad. Es muy, muy complicado, ¿no? Conseguir atención, conseguir cuidados. Por eso un poco la idea es agradecer a todos los que se acercan a este espacio porque nos brindan herramientas como para que la persona que lo sufre de alguna manera sepa cómo manejarse, a dónde dirigirse o cómo ayudar a alguien cercano o a un mismo familiar, porque son temas que son muy profundos, muy complicados, como vos dijiste también, y que no tenemos todas las herramientas como para poder ayudar. Y entonces eso lo hace todavía más difícil aún. Así es, falta muchísima información, muchísima educación. Ujú. Eh, Te voy a contar una experiencia que, por cierto, Carlos la va a escuchar, la va a recordar porque él estaba allí conmigo. Estábamos un día en un supermercado, por ejemplo, y había una fila de personas que iban a pagar, no sé qué iba, un trámite que iban a hacer porque estaban ahí esperando. Llegó una señora, pasó delante de ellos y el joven que los está atendiendo le dice que le va a dar prioridad a la señora. Bueno, la señora, pues tú no veías ninguna condición. Empezó las personas a protestar, él le dice, ella tiene su carnet de discapacidad. Entonces, bueno, se formó aquel lío, ¿no? Y yo le decía a Carlos, es que hay discapacidades que no se ven. Claro, Entonces, tú no sabes si la señora tiene una pérdida auditiva, implica una discapacidad, si tiene una discapacidad de tipo psíquica, si claro, tiene una condición de TEA, la ley establece que ella tiene prioridad de atención. Entonces, ¿cuánto nos falta? Muchísima educación, muchísima información. A veces creemos que como sociedad les estamos haciendo un favor. Les estamos haciendo, vamos a hacerle un favor. O pobrecito, mira, una de lo que me enseñaron a mí cuando empecé esto hace muchos años, es olvidarnos de esa expresión. Es que pobrecito, es que la lástima, es que ay, él no puede. Él puede, ella puede, siempre y cuando tú le des las herramientas para que lo haga. exacto. Ujú. Entonces, en discapacidades, como te lo dije, es algo muy complejo, porque incluye todas esas discapacidades invisibles, entre comillas, y todas esas condiciones, por ejemplo, como el TDAH, el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, que es una condición que también
necesita herramientas, necesita un acompañamiento terapéutico, pero necesita también la disposición, no solo esa, todas las condiciones, por ejemplo, en mi área que es principalmente la educativa, de tener el querer, como yo siempre les digo. Primero es querer. Tú como institución educativa quieres recibirlo, tienes que tener la voluntad de hacerlo, porque si tú tienes la voluntad, tú te vas a preparar. Muchos docentes, por ejemplo, de educación regular te dicen, es que yo no estudié para esto, es que yo no sé manejar un niño con autismo porque si le da una crisis, ¿qué hago? Ahí viene entonces la preparación, la capacitación, el buscar información. Hay docentes tan motivados que ellos solitos. Yo quiero estudiar esto, quiero hacer una especialización, quiero hacer un curso, quiero entrar a una charla, por ejemplo, como esta. Quiero buscar herramientas para atender a mi alumno, para que no solo esté integrado, sino incluido. Ya vamos a hablar de eso, de esa diferencia Claro. también. Entonces, pero hay otros que no, quizás por el miedo, quizás porque hay una formación muy antigua de, bueno, cuando había esa exclusión tan marcada, por ejemplo, cuando se hablaba de niños excepcionales, cuando se hablaba de términos donde incluso muchos de nuestros chicos, ya hablando de educación especial como tal, eran internados, Cierto. incluso en instituciones psiquiátricas. ¿Sí? Sí, Grave. no sé si estoy en lo correcto, ¿no? La especialista sos vos en este caso, pero cuando muy allá atrás estaban el tema de los ataques de ansiedad y ataques de pánico, que todavía muchísima gente no conocía de qué estábamos hablando, hoy tenemos un porcentaje altísimo con este tema. Se los trataba por esquizofrenia y no por ataques de pánico y ansiedad, lamentablemente. No sé si coincidís conmigo o no, pero las primeras evaluaciones que hacían los especialistas era que era esquizofrenia, no se conocía el ataque de pánico y de ansiedad. Estoy hablando de unos cuantos años atrás, y terminaban internados con ese diagnóstico. Bueno, incluso, mira, el primer término que se usó para las personas con autismo fue esquizofrenia infantil. Ya luego Leo Kanner estableció autismo, ya luego surgió el llamado síndrome de Asperger, finalmente pues el manual de psicología y psiquiatría de los Estados Unidos, que es el que se actualiza los términos, ya lo englobó como TEA, ¿no? Un trastorno del espectro, es algo muy amplio y está allí. Pero incluso el primer diagnóstico o término que se utilizó fue esquizofrenia infantil. ¿Cuántos niños con autismo, cuántas personas, hasta con, como lo acabo de decir, con un trastorno de ansiedad o ataques de pánico, que forma parte del trastorno, recibieron hasta choques eléctricos? Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, ya no es así. Ya hemos evolucionado mucho. Pero yo insisto, falta mucho. Falta muchísimo. A veces vemos, yo voy a hablar por ejemplo de Perú, de Lima específicamente, la ciudad de Lima, en las vías principales hay rampas de acceso, pero en las vías secundarias no. No, En las veredas secundarias no. Allí es, por ejemplo, si anda una persona en silla de ruedas, es sálvese quien pueda. Por todo el centro de la calle, maniobrando con los vehículos para ver cómo esa persona puede acceder. Ni hablar, por ejemplo, del braille. Entonces, cuando vamos a un museo, sí, usted ve que el museo casi todos tienen el nombre de la obra, de la pieza en braille. Son algunos, muy pocos lugares. Quizás el metro, ¿ya? Lo que ustedes llaman el subterráneo, ¿no? Quizás
algunas estaciones, pero del resto no hay, no, no hay. Entonces, nuestro transporte público, unos de los buses o microbús, muy pocos tienen una rampa de acceso, el resto no lo tiene. Entonces, allí estamos hablando de lo cotidiano, todavía no estamos hablando de los estudios, no estamos hablando del trabajo, que es otro tema importantísimo. es cierto. Entonces, nada más el acceso físico nos falta mucho. No sé tu experiencia en Argentina, si ves la misma situación. Exactamente, no quería cortarte porque, bueno, estabas explicando desde Lima específicamente, pero en Argentina pasa exactamente lo mismo. O sea, hablamos de los accesos principales, lugares principales, capitales de diferentes provincias, sí. Pero cuando hablamos de alguna calle o algún acceso secundario, ni hablar de barrios ya más retirados, no, no encontrás una rampa, eh, nada que tenga en cuenta la situación de una persona con discapacidad, para nada, para nada. Por eso acompaño totalmente lo que decís, nos falta mucho, muchísimo, muchísimo. Ujú. Porque si trabajáramos un poquito más en esto, si nos, creo que le ayudaríamos mucho a estas personas con discapacidad, porque ellos podrían salir mucho más de esa situación. Claro, recordemos además que cuando hablamos de derechos, no es solo el derecho de yo ir a un lugar, el derecho de yo, por ejemplo, estudiar, el derecho de trabajar, el derecho de decir, bueno, ya estudié como pude, me gradué, tengo una profesión, quiero trabajar en una empresa, pero esa empresa no tiene una rampa de acceso. O esa empresa tiene una rampa de acceso, pero después tiene 2 pisos y no hay un ascensor. Entonces, ¿en qué condiciones voy a poder trabajar, no? O quién me va a dar la oportunidad, porque ese es otro tema. En Venezuela hay una ley que establece que las empresas deben tener cierto porcentaje de trabajadores con discapacidad. Acá en Perú desconozco si existe una ley como tal, así, pero la idea no es solo imponerlo por una ley. Ay, tengo que tener 2 trabajadores con discapacidad, bueno, aquí están, ya cumplí. No, es que de verdad tengan las oportunidades. ¿Ya? Que tú, pues como cualquier persona, le hagas su entrevista de trabajo, ves su perfil profesional, personal, su personalidad, sus condiciones, y tú como empleador puedas decir, sí, perfecto, aquí eres bien recibido y tienes, ojo que siempre lo aclaro, las mismas responsabilidades. Porque a veces es que no, esta persona va a faltar, esta persona pues está quizás enferma, las personas todavía piensan eso, término que utilizan incluso todavía, eso de enfermo, ¿no? Y entonces va a ser un problema para mi empresa cuando está demostrado, Silvia, que las personas con discapacidad de cualquier tipo son los trabajadores más responsables, Cierto, más eficientes que muchos de nosotros. Entonces, eh, pero falta información, falta sensibilización. Nosotros no sabemos realmente lo que siente una persona con una discapacidad hasta el momento incluso que pasamos por algo parecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te comenté, yo tuve una situación hace un año casi, pues digamos fue un síndrome post-COVID, escuela de COVID, y yo estuve pues en hospitales, una cosa, la otra, en una silla de ruedas porque no tenía fuerza para moverme en mis piernas. Y ahí es donde tú dices, dependo de esta persona, dependo de alguien más que me pueda trasladar, que me van a cruzar la calle y tú dices, ¿será que me voy a cruzar la calle bien o me voy a quedar? Esa sensación no es fácil.
Entonces, si sabiendo que es algo temporal no es fácil, pues imagínate cuando ya es una condición permanente es o cierto. cuando estamos hablando de una persona con discapacidad visual, ¿eh? Que se moviliza, que depende de su bastón, que depende de si la calle tiene un hueco, si un carro pasa y no me da tiempo de reaccionar. Entonces, tenemos que ser más sensibles en eso y tenemos que seguir educando, que es lo que yo siempre digo al final, es educación, es formación. Que la gente pierda el miedo a lo desconocido. ¿Ok? Pregunta. Eso es importante. Pregúntale a la persona con discapacidad, ¿cómo te puedo ayudar? A veces creemos, por ejemplo, que ayudar a una persona con discapacidad visual a cruzar la calle es tomarle la mano. Y no es tomarle la mano. Es que esa persona se coja de tu brazo y camine cogido de tu brazo. Entonces, no lo sabemos, pero porque no lo dicen, ¿no? No nos educan en ese sentido. Entonces, cuando veas a una persona con discapacidad en la calle y quieres ayudar, porque muchos sí quieren ayudar, es ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo? De pronto te dice solamente, no sé, por ejemplo con la silla, ayúdame a subir acá. La misma persona te puede decir, te puede explicar, pero es tener el deseo también de hacerlo. Ni hablar, por ejemplo, apoyándome en tu lámina, ni hablar, por ejemplo, de la discapacidad auditiva y la lengua de señas. Ujú. Y la lengua de señas tiene además una particularidad que es diferente en cada país. No es, Ah, no y es la lengua de estoy señas estoy española. estoy estoy aprendiendo algo porque eso no lo sabía, no lo Bueno, sabía fíjate realmente. que es una crítica que yo hago. La verdad, no sé por qué se dio así. Habría que indagar un poco a nivel histórico allí. Pero la lengua de señas, por ejemplo, nosotros estamos en Argentina, Venezuela, Colombia, cada país habla el mismo idioma. Nosotros tendremos algunas diferencias en alguna palabra, en nuestra cadencia al hablar diferente, pero hablamos el español y nos podemos entender. Pero la lengua de señas venezolana es una, la colombiana es otra, la argentina es otra, la peruana es otra. Por ahí tenemos también, incluso entre la misma población con discapacidad auditiva, ya tenemos una barrera. Entonces, no es igual. Qué complicado, ¿no? Realmente cuando tendría que ser algo, no sé si universal, pero algo mucho más parejo, digamos, como para que se pueda manejar Claro, de otra manera. si Sí, nosotros tuviéramos en este programa un intérprete de lengua de señas, tendríamos que haber elegido, bueno, ¿quién nos va a entender? ¿La población argentina, la población peruana? claro, es cierto, es Tenemos cierto. otra barrera dentro de la misma discapacidad. Entonces, falta mucho y esas cosas son, ojalá pudiéramos tener una, si no universal, por lo menos por idioma, ¿no? Por lo menos los que hablamos español, quienes hablan inglés, quienes hablan francés, pudieran tener una, al menos por idioma, pero no la hay por país. Entonces, por allí, otra situación que hace un poco más complicada, ¿no? Silvia, y quería conversarte también, porque una cosa que hablamos en el título fue, dijimos inclusión. Sí, Hay una palabra que es, vamos a decir, la precursora de la inclusión, que es la integración, pero que es muy distinta la integración que la inclusión. Y te voy a hablar del área educativa, por ejemplo. sí, Muchas personas, que es mi especialidad, ¿no? Muchas personas, muchos docentes dicen, es que yo tengo niños aquí con discapacidad, mira, tengo un alumno TEA, tengo un joven con síndrome de Down, ellos están incluidos. Cuando tú llegas al aula, te das cuenta que el niño está apartado, que el niño no juega con los demás, independientemente de su condición, ¿no? Quizás un niño con trastorno del espectro autista se retraiga un poquito, pero el docente busca el momento de la participación,
Tú ves que es un niño que está aislado, que es un niño que incluso yo he visto que no le ponen ni actividades. Yo tuve un caso de un niño muy cercano a mí a nivel personal, que él estaba en un colegio regular, un niño con síndrome de Down, y pues la mamá no lo quería sacar del colegio regular. Dice, porque él está incluido. Pero cuando tú ibas al colegio, tú te encontrabas que los niños estaban en clase y él estaba afuera jugando en el patio del colegio. Él no estaba incluido. Él estaba integrado. Yo diría que ni integrado, él estaba matriculado en el colegio. Entonces, eso no es inclusión. Inclusión es yo proporcionarle nuevamente los espacios, el ambiente, las adaptaciones, que en el área educativa hablamos de adaptaciones curriculares, para que ese niño pueda desarrollarse en su tiempo, con sus necesidades educativas especiales cubiertas y pueda aprender y se pueda incluir educativamente y socialmente. Entonces, allí vuelvo con lo mismo, falta mucho. Pensamos que eso es inclusión cuando no lo es. Y qué gran diferencia la que acabas de explicar, ¿no? Porque realmente es una diferencia enorme. Ujú. Abismal. Entonces, ahí vemos eso, ¿no? El tema de la inclusión versus la integración. O yo lo llevo para un lugar, pero no lo dejo relacionarse, no lo dejo mover, no lo dejo correr porque me da miedo. Por ejemplo, tuvimos un accidente aquí. Como mamá, por ejemplo, eh, no lo permito porque hay una sobreprotección, pero hay una sobreprotección porque sé que el ambiente no me va a apoyar. Nosotros incluso como personas que no tenemos o que no tenga alguien relacionado con este mundo, a veces vemos condiciones en los niños o vemos actitudes en los niños en la calle y rápidamente juzgamos sin conocer. Hace unos meses estaba yo en un restaurante, por ejemplo. Claro, yo estoy en esto y ya yo lo identifico, ¿no? Pero había un chico, un niño de aproximadamente unos 8 o 9 años, que gritaba, se subió en la mesa, lo bajaron, gritaba, y las personas lo que hacían era observar y mirando así como, bueno, no lo van a sacar, o este niño malcriado, ese niño, por supuesto en mi caso, por los estudios y la experiencia, era seguramente un niño con trastorno del espectro autista. Pero Claro. entonces, no sabemos y lo que hacemos es juzgar, ¿no? Entonces, cuando preparemos a la sociedad, cuando demos la información, hoy en día tenemos tantas herramientas, ¿no? Las redes sociales. Tenemos el famoso TikTok, que ahora todo el mundo hace TikTok. Por ahí tienes que hacer TikTok, Silvia. Yo estoy haciendo TikTok, te cuento, pero bueno. Cuando tenemos esas herramientas, a lo que hacemos es baile, el bailecito, el chistecito, bueno, ni hablar de otras cosas que no vienen al caso, Sí. pero son herramientas donde tú puedes difundir. Incluso hay personas, hay una joven con trastorno del espectro autista, me parece que ella vive acá en Perú, ella misma tiene su cuenta de TikTok y ella habla de su condición. Ella tiene autismo de un alto nivel de desempeño, o sea, su capacidad intelectual está muy, incluso yo diría que por encima de lo esperado, y ella te explica cómo se siente, qué vive, cómo es su día a día, cómo ella, por ejemplo, puede entrar en una crisis por los sonidos del ambiente, cómo hay días que ella no quiere salir, cómo se le dificulta a ella cortarse el cabello porque no tolera la sensación, porque al cortarle el cabello, ella le duele el cuero cabelludo. Entonces, esas son herramientas y eso que ella está haciendo es educar. Entonces, allí tú entiendes que hay personas, por ejemplo, que realmente no toleran el ruido del tráfico, el claxon de los carros, ni hablar, ahora que menciono el ruido, por ejemplo, de la pirotecnia.
terrible. es Nosotros pensamos a terrible. veces en las mascotitas que también sufren, ¿no? Los perritos, los gatitos, pero es que realmente el mes de diciembre, que es donde más se utiliza, ¿no? La pirotecnia en Navidad, es uno de los meses donde más sufren las personas con autismo y su familia. Niños que entran en crisis, niños que entran, que incluso tienen convulsiones por la pirotecnia. Entonces, si nuestras autoridades te informaran y realmente tomaran conciencia, la pirotecnia debería estar prohibida. Exactamente. Ujú. ¿Ves? Entonces, claro, prohíben quizás unos que son peligrosos, más peligrosos, le dicen que si no lo haga un niño, un adulto, por los accidentes que causan discapacidad, la mayoría de ellos también, dicho sea de paso, ¿no? Una discapacidad motora, física, niños que pierden dedos, brazos, pero no pensamos en las personas con autismo. Y el autismo, aunque la charla no se trata de autismo específicamente, quizá más adelante podríamos hacer una solo de autismo. Sí, Es me encantaría. Ujú. encantada de profundizar en este tema, ¿no? El autismo es una de las condiciones, no sabemos por qué, que está creciendo cada día más en el mundo. Antes no había tantos niños con autismo. Acá voy a hacer una preguntita, a ver si podemos ayudarnos y ayudar. Eh, ¿Cuáles son los síntomas o las condiciones como para que yo vaya advirtiendo de que hay un nene, una niña, una persona con autismo? Algo mínimo, como para que yo pueda detectarlo. Mira, el autismo tiene una particularidad que es una de las condiciones que se detectan a más temprana edad. Ujú. Eso, punto número uno. Otras condiciones como el TDAH, la dislexia, que tiene que ver con dificultad de aprendizaje, eso lo vemos ya a nivel escolar, a nivel de un nido, ¿no? Del kinder, pero el autismo demuestra, o el niño con autismo ya demuestra síntomas antes de los 2 años de edad. Ujú. Eh, Además, aclararte, hablamos ahora de esa palabra espectro, significa que hay niños que pueden tener unos signos o síntomas y otros que no lo van a tener, igualmente podrían tener el autismo, ¿no? Entonces, no es una receta infalible, no es que no tiene esto, sí tiene esto, ¿no? Es un espectro, ¿no? Pero Ujú. algunas de las situaciones más comunes, por ejemplo, un niño que no te hace contacto visual, que no te mira a los ojos. Ya un bebé te mira, ya un Cierto. bebé te sonríe, ¿no? Ya a ciertos meses ya tú dices, ay, sonríe, reacciona a tu juego, a los ruidos que tú le haces. Ese es el primer síntoma. El niño con autismo no hace contacto visual. Te mira para arriba, te mira para el otro lado, para todos, ¿no? Pero no te enfoca, no te mira. Otras conductas, por ejemplo, conductas repetitivas. Por ejemplo, la famosa, hay una muy, digamos, muy clásico, pero no todos lo hacen, que son las llamadas estereotipias. Las estereotipias son esas conductas repetitivas, como puede ser el aleteo, que es como que la gente lo identifica mucho, el aleteo, el aleteo. Pero puede ser el aleteo, puede ser con los brazos, con las manos. ¿Ya? Cuando el niño comienza a jugar, por ejemplo, tiende mucho a alinear. Por ejemplo, tiene carritos y yo no juego con el carrito, no lo ruedo como carrito, sino que los pongo en fila, en fila, en fila, en fila, en fila. Ahora, aclaro, si una mamá nos escucha, ya pues grabado, mi hijo alinea los carros, tiene autismo. Es un conjunto de situaciones, Claro. Ujú. ¿ya? Porque hay niños que sí alinean, pero también juegan con el carrito, por dar un ejemplo, ¿no? Eso también es importante, no tampoco vamos a decir automáticamente que se trata de autismo. El retraso en el lenguaje. El lenguaje, o sea, las dos habilidades más afectadas en el autismo son el lenguaje
y las habilidades sociales. Entonces, el retraso en el lenguaje, cuando yo tengo un niño de más de 2 años, que no emite palabras, que no me dice palabras, yo tengo que buscar una evaluación. ¿Y quién debe evaluarlo? Un neuropediatra, un neurólogo infantil. ¿Ves? Claro, Entonces, el lenguaje no lo podemos dejar pasar. No es algo, no, ya después hablará, o es que el primo habló a los 4 años, pues que habla a los 4 años. No. Cuando nosotros vemos un niño de 2 años que no dice mamá, que no dice papá, que no dice agua, que no dice al menos palabras sueltas, yo tengo que buscar ayuda. Tengo que buscar una evaluación por un neurólogo infantil. Y de inmediato comenzar terapias, lo cual es crucial en el caso del autismo, porque mientras más a temprana edad comencemos, más vamos a ver avances en el niño. Entonces, niños que, por ejemplo, grita de una manera que no le entiendo, porque un grito aislado, o él quiere algo y no es capaz de pedirlo, ni siquiera señalándolo. Entonces, son algunos de los signos, ¿no? De los síntomas. claro, Pero sí, siempre la mamá, esta persona con la que más está el niño, sobre todo en los primeros años de vida, ¿no? Siempre la mamá de un niño con autismo, sobre todo cuando tiene otros hijos, también dice, yo notaba que había algo diferente. Yo notaba que ahí había algo, pero no sabía qué era. Hace poco tuve una evaluación de una chiquita por lenguaje, terapia de lenguaje, y cuando vi el comportamiento, pues yo no tengo vamos a decir, la potestad profesional para hacer el diagnóstico. No se me permite, porque el diagnóstico le corresponde a un neuropediatra. Pero pues uno ve los signos. Inmediatamente hice la referencia. Y la misma mamá me dice, era la tercera de sus hijas, y me dice, es que no ha sido igual que los otros 2 hijos míos. La mamá incluso empezó a buscar conductas, porque ahora tenemos a Google, y claro, ella misma me dijo, yo creo que tiene autismo. Entonces, por un lado, el Internet nos ayuda mucho a investigar, ¿no? Lo que hay que saber, qué investigamos, qué leemos. Incluso, voy a aprovechar el término de autismo, porque incluso se ha usado como insulto. Hay por cierto, que Argentina, que una ley para no utilizar la palabra autista como un insulto, ¿no? Por ejemplo, eso aprovecho de hacer la aclaratoria. sí, Entonces, son muchos signos, pero lo importante es que las personas busquen ayuda profesional. Esta mamita buscó terapia del lenguaje, y la terapia del lenguaje la condujo a tener un diagnóstico. Y el diagnóstico nos invita o nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que hacer para que nuestros niños avancen. claro, ¿Explico? Entonces, algunas de esas condiciones, por ejemplo, como el autismo, no son evidentes, no son visibles. Ni hablar de todas las que hemos ido mencionando, ¿no? sí, es cierto, sí, terrible. Mm, Es así. Entonces, falta información, falta masificar la información, porque es muy raro, por ejemplo, que tú lo veas en televisión, un programa sobre el tema. Entonces, cada vez, no sé la televisión argentina, pero cada vez la televisión latina está llena es más de programas de farándula, de programas de chismes, bueno, Es, de lo que más se muestra físicamente, ajá, es entretenimiento. es Pero cierto, información, no hay. Cada vez hay menos. Yo no sé si es que viví otra época en Venezuela, cuando en los 80, 90, yo siendo niña, yo veía muchos programas de información. Yo veía programas de sensibilización en muchos temas. Ya no se ven, se ven.
Sí, quizás ha cambiado mucho también el público, ¿no es cierto? Ujú. Porque está en el interés de cada uno. Entonces, si yo consumo este tipo de programas, seguramente habría más programas de ese tipo, informativos, o hablar de diferentes discapacidades o herramientas, enfermedades. Pero creo que el público en general consume otro tipo de cosas. No se preocupa por este tipo de herramientas, de información. Y ahí es donde, bueno, van sacando los programas que tienen menos audiencia. Claro, es así, es un tema económico, básicamente, ¿no? La televisión, pues, se ha olvidado, y no es el tema del programa, ¿no? De hoy, pero la televisión se ha olvidado Claro, de su función informativa y pues ya solamente es el tema de hacer dinero, ¿no? Entonces, eso pasa muchísimo. Hay otras sociedades como la española, donde nosotros, quienes estamos en el área de educación, sobre todo especial, recibimos la mayor formación de España. Pues nosotros tenemos como referente, ¿no? Y quizás no son tampoco la sociedad perfecta, pero son quienes, a nivel de habla hispana, son quienes más han avanzado en lo que es la inclusión. Cuando tú ves programas de televisión y ves, por ejemplo, eh, actrices o actores con síndrome de Down incorporados en su programa, haciendo teatro, haciendo, dramatizando. Hace poco, porque vamos a hablar también de lo positivo, Silvia, importante, ¿no? Tampoco le vamos a decir todo está mal, no. no, por Hace supuesto. poco, y voy a comentar en este caso en Venezuela, yo no lo sabía, el primer director de orquesta sinfónica con síndrome de Down es venezolano. Qué maravilla. Es un jovencito, porque tendrá, no pasará de 20 años, ¿no? Y te dirige una orquesta de, no sé, 300 músicos. Entonces, excelente. Allí se Increíble. hizo un trabajo de inclusión. Y no solo de inclusión, sino que ese joven tiene ese talento, porque para dirigir una orquesta no es mover las manos, ¿no? O sea, quizás así No, seríamos todos directores de orquesta. claro. Entonces, es esa preparación, ese oído musical, ese marcar el tiempo, ese leerte una partitura. Así. Leerte una partitura es más complicado que leer palabras. Yo te lo digo porque yo intenté estudiar música y yo no pude leer partituras. Claro, bueno. Entonces, genial. Esas son las cosas que hay que difundir para tenerlas como ejemplo y decir, si este niño pudo, porque aquí no vamos a poder. No decir, es que él como tiene síndrome de Down, él le vamos a dar, qué sé yo, la pandereta y él le va a dar la pandereta todo el día. Cuando puede hacer muchas cosas. Sí, inclusive en la parte deportiva, atlética, hay cualquier cantidad de personas con discapacidad que están siendo incluidas, y que trabajan muy bien. Lógicamente Ujú. lleva un tiempo y todo eso, pero es admirable cómo trabajan. Sí, Claro. Y los mismos Juegos Paralímpicos exacto, que se dan luego de las Olimpiadas, ¿no? Que no tienen tanta difusión, dicho sea de paso. cierto. Hay que difundirlo más, porque incluso el trabajo físico que ellos hacen es más exigente de una persona que no tenga la discapacidad. Claro, Hace poco, te comento, hace poco hubo acá unos mundial de fútbol sala de personas de talla baja. También las personas de talla baja son consideradas personas con discapacidad. Volvemos a la definición. No porque ser de talla baja sea un problema. El problema es que todo está hecho para personas de una talla promedio. ujú, El problema es el tamaño que tiene todo lo demás, ¿no? Cuando una persona de talla baja en su casa, por ejemplo, tiene la posibilidad de adaptar su mesa, su silla, su refrigerador, todo,
ni recuerda que tiene talla baja. El problema sucede cuando está en un ambiente que está hecho para personas de una talla promedio. Entonces, por ejemplo, hablando de este caso, excelente el equipo las personas, porque eran adultos ya de fútbol sala. Pero por allí salió un programa, de verdad, gracias a Dios que no lo recuerdo, porque para no mencionarlo, pero de verdad no lo recuerdo, que estaban burlándose de ellos. Entonces, esta es la selección de talla baja. Entonces salían los comediantes vestidos como pequeños. O sea, ese programa fue, gracias a Dios, sí fue censurado por esa actitud. Entonces no vemos, por ejemplo, ese tipo de cosas, ¿no? Y ellos además, bueno, el mismo hecho de haber hecho esa burla en el programa les trajo a ellos más reconocimiento, porque al final, pues, las personas censuraron eso, no solo en los medios de comunicación, sino que ellos se dieron a conocer, por hablar, Claro, por ejemplo, de ese caso. Es otra discapacidad que tampoco le damos importancia, ¿no? Cuando vemos, sé que no se usa mucho, pero todavía tenemos algunos teléfonos públicos por allí y los vemos bien altos, ¿no? Cuando no pueden acceder a una persona en silla de ruedas o no puede acceder a una persona de talla baja. Entonces, eso es importante. Volvemos a lo mismo. Hay que ajustar. A nivel de empresa, eso lo llaman ajustes razonables también. Tienes que tener en tu empresa condiciones apropiadas, no solo para tus trabajadores sin discapacidad, sino también para los que tienen. Por ejemplo, yo tengo una persona con discapacidad que trabaja en una silla de ruedas. Muy bien, tiene la rampa, tiene todo, pero yo la tengo que ubicar, por ejemplo, cerca de los servicios higiénicos. Voy a poner los servicios higiénicos a 300 metros, que tiene que trasladarse y va a demorar más en utilizarlo. Pero eso es nuevamente formarnos. Y sobre todo perderle el miedo a lo desconocido. Porque las personas juzgan porque no conocen. Entonces, pierden el miedo a lo desconocido, pregunta cómo te puedo ayudar. Personas que tienen hijos con condiciones evidentes, como decir el síndrome de Down, por ejemplo. Entonces hay personas que se quedan mirando, ¿no? Yo tenía una amiga, una abuelita que salía con su nieto y me daba mucha risa porque ella peleaba y cuando se le quedaba mirando, decía, hola, ¿lo quieres conocer? Ven acá, conócelo. Ay, no, señora, disculpe. Entonces, todavía pasan esas cosas. es Tenemos que cierto. entender Sí, que es algo cotidiano, que es algo cotidiano, que si yo no sé, bueno, pregunto. Si yo quiero ayudar, pregunto. Si yo docente tengo miedo, investigo, me preparo. Y bueno, así como esas cantidad de anécdotas, ¿no? sí, realmente increíble todo lo que estás contándonos. Y bueno, yo creo que es un tema, como dijimos al principio, que da para muchísimas charlas, pero lo del autismo también es muy interesante, pero para tocarlo en una charla específica quizás de eso, ¿no? Claro. Este, y sé que estás haciendo un esfuerzo enorme en brindar esta charla porque estás ocupada también después de la charla, así que tampoco te quiero robar más tiempo del que disponés. Así que en general nos has dado unas hermosas herramientas muy valiosas. Yo aprendí muchísimo también y ojalá todos los que puedan ver este video las aprovechen, sirva para seguir educando o para seguir trasladando esta información a otras personas. Así que bueno, a mí me queda agradecerte por haber formado parte de este espacio y por la charla tan hermosa que nos diste, ¿no? Si bien es un tema de respeto, difícil, pero bueno, nos ayudaste con muchas herramientas. A tu orden, Silvia, la idea es seguir compartiendo, ¿verdad? Cada quien desde su punto de vista, cada quien desde su experiencia, para que, digamos, todo lo que de alguna manera podamos aportar
a mejorar como seres humanos, como personas y como mundo en general, pues todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? es cierto, eso sería fundamental, es maravilloso. Gracias, Silvia. Esperemos entonces, igual las personas que van a verlo por YouTube, que hagan sus comentarios y allí también pueden encontrarme. En la página, yo tengo mi página que se llama Psicopedagogía Integral en Facebook. Por allí también me pueden buscar y a la orden para resolver cualquier inquietud, cualquier duda, quizás para redireccionarlo a un especialista que sea el requerido. Quizás yo escuché algo del autismo y ¿cómo hago? Bueno, mira, esta es la sugerencia, ¿no? Perfecto, perfecto, y seguramente así va a ser. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu hermosa exposición, tu charla. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Y bueno, y a todos los que puedan ver el video, les recomendamos porque realmente tiene muchísimas herramientas. Así que bueno, gracias y buen fin de semana para ustedes. A ti Muchísimas igualmente, gracias. Silvia. Chau, Muchas chau. gracias. Gracias.